Dios les bendiga, hermanos. Vayan abriendo sus Biblias en Apocalipsis 1. Ahorita lo leyó mi hermano Gerson, pero cada tiempo, cada palabra a veces que nosotros tenemos y delante de Dios, nuestro corazón debe de esperar en el Señor en cada momento. Hay la oportunidad de obedecer al Señor en esta tierra, pero también tenemos algo mucho mejor después de esta tierra, una vida eterna. Al final de un libro que vamos a estar viendo hoy, parte de él nada más, dice: ven Señor Jesús, ven. No sé cuántos de ustedes esperan al Señor Jesucristo o cuánto tiempo nos quede de vida cada uno de nosotros, pero nuestro deseo como cristianos es estar con el Señor. Una persona una vez me dijo: Daniel, ¿por qué los cristianos tienen miedo a morir? Y yo le dije: pues la verdad yo no. Yo quisiera estar con el Señor. Pero si estoy aquí es porque Dios me quiere usar, quiere que yo conozca, quiere que yo hacer su voluntad en mi vida para edificar y predicar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo y ver que otras personas lleguen, discipular, estar en la iglesia, edificando unos a otros. Así es que vamos a estar viendo un panorama general ahorita de lo que es el Apocalipsis, pero solamente los primeros 3 capítulos. No los vamos a ver como algo escatológico, y escatológico me refiero a algo a tiempos futuros. Lo vamos a ver de una forma más directa a nosotros, de qué realmente, por qué se le dio esa revelación de parte de Dios a Jesús y después a Juan para cada uno de nosotros que escribiera, y qué es lo que nosotros como iglesia y como parte de esta iglesia de Cristo y parte de nuestra iglesia en Vida Nueva tenemos que hacer. Así es que Señor, permítenos que tu palabra llegue a nuestros corazones y guíanos, Señor, para que llegue y demos un fruto agradable delante de ti. Apocalipsis, hermanos, en su mayoría el libro es un libro profético, algo que va a suceder en tiempos futuros. Y a algunas personas no les gusta leerlo porque no entienden o no saben de qué se trata, o si lo llegan a leer antes de leer toda la Biblia, el problema es que empiezan a tener miedo. Dice: ay, van a venir esto, va a venir lo otro, y ven cosas raras y se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, este libro tiene algo de más que eso. Este libro tiene esperanza. Este libro tiene corrección. Esta revelación de Jesucristo tiene también nos mantiene una fidelidad para con el pueblo de Dios que somos nosotros. Y sobre todo, este libro, el centro es Cristo. Dentro de Apocalipsis, dentro de las personas que se dedican a estudiar más la Biblia, hay ciertas teologías escatológicas o del futuro, como decíamos ahorita, y posturas me refiero a que algunos tienen cierta forma de decir o cómo ver el Apocalipsis.
Pero como les comentaba, hoy no vamos a ver ninguna de estas formas o posturas, sino que vamos a ver qué Dios nos dice a nosotros directamente, como iglesia y como personas. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Bien. Bueno, fíjense bien, antes vamos a tener un panorama general primero de lo que es el Apocalipsis en los tiempos o en ese tiempo, antes de entrar a ver precisamente que Apocalipsis está dirigido a 7 iglesias. Necesitamos entender el contexto general del libro. Ahora, primeramente, el autor, y porque él lo dice, es el apóstol Juan. El apóstol Juan fue testigo del ministerio de Cristo y autor del Evangelio de Juan y primera, segunda y tercera de Juan, etcétera, etcétera. En el libro mismo de Apocalipsis, en el versículo 1 y en el versículo 9, dice que él es el que se le da a la autoría que tiene Juan sobre la escritura de este libro del Apocalipsis. También en el pasaje habla acerca de dónde era o dónde lo escribió o cuándo fue ese momento, y ese momento fue la isla de Patmos. ¿Por qué estaba ahí? Por predicar la palabra de Dios, por exaltar a Dios, y por eso lo mandaron para allá. Así de sencillo. ¿Cuándo se escribió este libro? Aproximadamente en el año 95 después de Cristo. En ese entonces había una persecución de los cristianos por parte del emperador que se llama Domiciano. Este emperador, por supuesto, que quería toda la honra, la adoración y que se creía con una deidad. Cuando digo deidad, es decir, se creía como un dios. Y por supuesto, pues no estaba contentos con los cristianos porque no lo iban a dar ni la honra, ni la gloria, ni se iban a postrar, ni iban a hacer nada con respecto a este emperador romano. ¿A quiénes estaba destinado o a quiénes está destinado la escritura de Apocalipsis? En la misma palabra dice que son 7 iglesias reales de Asia Menor. En Apocalipsis 1:11 menciona eso, pero también hay que acordar, está dirigida a todas las iglesias o a toda la iglesia en todos los tiempos. No está hablando en particular de una iglesia en cierto lugar, aunque se mencione el lugar, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, etcétera. Son lugares del Asia Menor que existen todavía, que hoy actualmente es Turquía. Actualmente esas iglesias no existen, por si quieren saber. El cristianismo en Turquía es casi nulo. Yo creo que es como el 1% nada más. Y sin embargo, Apocalipsis está dirigido a estas iglesias, pero como les digo, en general está hablando de la iglesia en todos los tiempos. El propósito principal del libro, la victoria final de Dios por medio del Cordero y la fidelidad de su iglesia en los tiempos difíciles. Dije yo, ¿cómo puedo yo o cómo podemos nosotros, como iglesias, vencer en los tiempos difíciles? Y vamos a estar en mente teniendo cómo vencer en estos tiempos difíciles o en los tiempos finales o en el tiempo que Dios nos está dejando vivir en este momento. Apocalipsis, no todo es literal, no todo es simbólico, no todo es profético, y para su comprensión es necesario depender del Espíritu Santo. Si yo quiero manejar todo simbólico o todo profético, posiblemente me extravíe dentro del libro de Apocalipsis.
Y sí es importante, hermanos, leer toda la palabra para entender de qué está hablando Juan, porque hay muchas referencias con el Antiguo Testamento. Cristo, hermanos, reina hoy y reinará para siempre. Si lo resumimos en todo, Apocalipsis va a llegar al punto de decir, Jesús reina, porque Él venció a la muerte, porque Él al final va a vencer, y ya está decidido por Dios eso. Al final de los primeros, de los primeros versículos dice, bienaventurado el que cree, que lee, oye y guarda esta palabra. Ahorita vamos a glosar un poquito eso. Pero hay una bienaventuranza. Hay algo que es un gozo que tenemos de parte de Dios. No sé si has leído alguna vez el Apocalipsis, pero hoy vamos a ver algo, un poco de él nada más. Sin embargo, vimos quién lo escribió, etcétera, etcétera, pero también de qué servía el libro de Apocalipsis a la iglesia en ese momento. Imagínense que todos nosotros nos vamos al siglo I. ¿Cómo tomaríamos Apocalipsis cuando me llega a las manos? Fíjense bien, la iglesia era perseguida políticamente. ¿Se acuerdan que les dije de este persona o emperador que perseguía a los cristianos? Domiciano. Fíjense bien, negarse a darle a esa persona cierta autoridad o cierta divinidad, lo podemos decir así, significaba estamos imaginando que cada uno estamos en esa época. Imagínense, perder tu trabajo, ir a la cárcel, tortura y muerte sangrienta. Imagínense esto si estuviera en nuestros tiempos. Yo creo que estuviéramos bien poquitos aquí. Y si estuvieran los que estuviéramos aquí, realmente estuviéramos buscando a Dios y temiendo a Dios y realmente haciendo que Dios vive en nuestras vidas. Y no solamente había una persecución cultural, sino también problemas internos dentro de cada iglesia o de la iglesia en ese entonces. ¿Qué había? Pérdida de amor, falsas doctrinas, prosperidad sin dependencia, hipocresía, iglesias pobres y cansadas, líderes perseguidos y falta de visión. Como que se parece algo ahora. Imagínense qué se pudiera preguntar la iglesia de este tiempo. Tal vez pudiera hacerse preguntas y decir, ¿vale la pena seguir a Cristo? O tal vez, ¿por qué no Dios interviene y hace algo? ¿Por qué prosperan las personas que nos hacen daño? ¿Qué pasa con los que ya murieron de nosotros? De esos que los mandaron a sacrificarse y que dieron su vida en el Coliseo con los leones comidos por ellos. O quemados, como lo hizo Nerón. ¿Qué pasa con esos que ya dieron sus vidas? Tal vez eso se preguntaban antes de que tuvieran el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué pasa cuando después de que lo leyeron? Tal vez dijeron, no nos equivocamos. Jesús vive. Jesús reina. Roma no tiene la última palabra. El Cordero de Dios está con nosotros. Debemos mantenernos fieles. Dios ya vio el final y ganaremos en Cristo.
Eso es lo que quería Dios con el Apocalipsis. No decir, ay, en el futuro, no, no. La iglesia de ese entonces, hace más de casi 2000 años, lo que estaba dándoles esperanza de vida, fortaleza en sus corazones. Y la iglesia diciendo a cada uno qué es lo que tenía que quitar y qué es lo que tenía que hacer. Qué Dios miraba bueno, qué Dios miraba malo, qué es lo que tenía que hacer cada iglesia que está mencionada aquí. Pero como les dije hace un momento, estamos hablando de posiblemente cada una de estas iglesias, son cada una de nuestras circunstancias y situaciones muy personales como iglesia, en este caso, Vida Nueva. Vamos a irnos ahora sí a la palabra de Dios y a comenzar. Vamos al capítulo 1, versículo 1 que ya leyó mi hermano Gerson. Posiblemente, hermanos, tenga un bosquejo para, ya ven que normalmente escribimos y hacemos algo. Yo lo que quería es no darlo ahorita, sino que mandarlo por el WhatsApp y que lo tengan como un resumen de lo que estoy predicando hoy, gracias a Dios, pero que pusieran atención en lo que vamos a ver. ¿Qué les parece? ¿Sí? Seguimos. Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién se la dio? Dios el Padre. ¿A quién se lo dio? A Jesús. Es el que es el que revela lo que está diciendo o lo que va a estar diciendo en este libro. El Padre revela al Hijo, muestra la relación. Fíjense bien, aquí en este muestra la revelación de Dios a su Hijo en una relación divina de Dios. Otra vez, cuando hablo de divina, me estoy refiriendo a Dios en su expresión o forma de dar a conocerse, Dios a su creación como un Dios trino, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, ustedes saben que cuando Cristo estuvo en la cruz, Él dijo, consumado es. Hubo cierta consumación, pero su misión todavía le faltaba y por eso hay que terminar hasta el final. Lo que sí fue consumado es que Él dio y dio su vida para que todos nosotros fuéramos salvos. Y dijo, hoy ya. Pero sin embargo, la misión de Jesús todavía mucho va más allá, todavía. ¿A quién dice? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quiénes son los siervos? Ahorita que estemos leyendo las iglesias, que las vamos a ver breves, pero ahorita que le estemos leyendo está hablando de un ángel o un mensajero, alguien que dará el mensaje. No está hablando solamente a esa persona, está hablando a la iglesia, a cada uno de ellos. ¿Quiénes son los siervos? ¿Qué hace un siervo? Obedece, sirve a su amo. Y la palabra siervos, acuérdense que es como decir esclavos, pero porque yo quiero ser esclavo, porque a mí me gusta que mi amo, que es Cristo Jesús, Dios en mi vida, yo quiero servirle con amor. Si tú eres de esos siervos, vas a servir, vas a honrar a Dios.
Así es que el mensaje final de toda esta revelación del Apocalipsis de parte de Dios a Jesucristo, a su ángel, a Juan, al ángel de cada iglesia, llega a nosotros, a cada uno de nosotros. Sigue diciendo las cosas que deben suceder pronto. Todos los eventos que revela Jesús que van a ser y van a suceder, al decir pronto, se refiere a la urgencia y seguridad para que estemos preparados y listos. La palabra de Dios no nos dice exactamente ni la fecha, ni el día, ni la hora que va a venir el Señor Jesucristo, pero sí nos manda que estemos preparados y listos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es estar preparados? ¿Cómo es estar listos? Y parte de eso vamos a ver en cada una de las iglesias que menciona del capítulo 2 al capítulo 3 de Apocalipsis. Dice más adelante, Él la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué dio a conocer? La revelación, lo que Dios quiere revelar a nosotros como hijos de Él, a su iglesia. Por medio, ¿quién va a ser el guía? Y aquí habla de un ángel. Ese guía o ese ángel, no podemos decir que es Jesús, porque es el que está revelando eso. No podemos hablar del ángel, que también el ángel de Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Estamos ni tampoco un ser humano o alguien, porque estaba diciendo que es un mensajero especial de parte de Dios, que no especifica ni da nombres, como a veces habla de Gabriel o de otro ángel, que específicamente dice nombre. Pero en este caso, el ángel solamente lo que está haciendo es dando la visión o llevándolo, guiando a Juan en cada una de las visiones que va a tener Juan después del capítulo 4, donde empieza a hablar de ciertas cosas que van a estar apareciendo o sucediendo. Y este ángel, lo único que hace es muestra. Como si fuera alguien que diga, mira, ven para acá como una guía y checa lo que va a suceder aquí. Pero sin embargo, dice también más adelante, ¿por qué decimos que no es cualquier o una persona o un ángel o Cristo, lo que sea? Porque más adelante en Apocalipsis 22, 8 y 9 menciona y dice claramente, dice, yo soy consiervo tuyo, cuando Juan lo quería adorar. Y dijo, no, yo soy igual que tú. Debemos adorar a nuestro Dios. Sigue diciendo, quien dio testimonio del Dios. ¿Quién dio testimonio? Juan proclama el mensaje revelado, escribiéndolo en este libro. Sin embargo, otra vez, no es para Juan solamente el mensaje, es para toda la iglesia en todos los tiempos, dirigiéndose a estas, o poniendo ejemplo, vamos a poner a estas 7 iglesias en Asia Menor, en este caso donde está Turquía en este momento. Dejémonos de ver cada una de estas iglesias que vamos a ver como algo allá lejos. Vémosla directo a nosotros. Al final de esto dice, más adelante dice, bienaventurado el que lee
y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que en él están, que en ellas están. Hermano, cuando tú lees la palabra de Dios, lo que estás haciendo, estás estudiando, estás meditando y debemos reflexionar en la palabra, porque si nomás leemos, nomás para decir, hoy leí un versículo, un capítulo, y estoy cumpliendo, llenando para leer la Biblia en un año, y yo no la estoy reflexionando, yo no la estoy estudiando, no la estoy meditando en qué Dios me está diciendo a mí, hermano, nomás estamos cumpliendo algo. Qué bueno que la leas, yo no digo que no se lea, pero hay que meditarla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla como dice mismo la palabra de Dios. La palabra bienaventurado no solamente es felicidad emocional. Ay, qué gozo me da. Ay, qué bonito. Como es lo que dice, serás bienaventurado si tú lees y escuchas y guardas. Bienaventurado es felicidad espiritual. Es la bendición que viene de parte de Dios. Como si vamos a hablar de las bienaventuranzas que dijo Jesús en Mateo 5. Y esta bienaventurado o este gozo no está puesto en esta tierra, está puesto en lo que Dios prometió en nosotros, que es una vida eterna, que vamos a estar con Él. Y si se fijan, estamos hablando de la iglesia, pero tal vez haya personas aquí diferentes que no se sienten parte de la iglesia y no estamos hablando de esta iglesia, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y también este libro indirectamente está hablando a los incrédulos o a las personas que no creen. Apocalipsis del 1, del 4 al 8, está mencionando la visión de Juan a las iglesias y presenta a Jesús. Juan presenta a Jesús como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el Salvador. Y también dice el Alfa y el Omega. Cuando está mencionando cada una de estas cualidades o características de Jesús, Juan, es porque él conoce a Jesús. Es porque él camina y caminó con Jesús. Y es porque Dios mismo le está revelando lo que hay y lo que va a suceder. Y por eso escribe. Al momento de decir el alfa y el omega, es primera letra y última letra de abecedario, pero es lo que trata de decir, no hay ni principio ni fin, no hay tiempo. En la Biblia, nosotros como humanos, lo voy a poner así, nosotros como humanos siempre pensamos en el tiempo porque estamos regidos bajo el tiempo. Y para conocer un poco o darnos un entendimiento de Dios, siempre decimos, Dios, la eternidad pasada y la eternidad futura. O a veces decimos, por los siglos de los siglos o para siempre. Y si se fijan, estamos hablando de tiempos. Pero cuando realmente estaríamos hablando de Dios, Dios es un Dios atemporal. ¿Qué quiero decir con atemporal? Dios no se rige por el tiempo. Está fuera del tiempo. Pero para que nosotros tengamos una idea quién es Dios, tenemos que hablar de tiempos. Él siempre ha existido y siempre va a existir. Pero a Dios no lo rige el tiempo, porque Él puso el tiempo. Por eso Dios conoce todo. Porque tal vez la vida de cada uno de nosotros está puesta como una
imagen o una pintura de toda la vida de los seres humanos, y Dios sabe y conoce porque Él así lo decretó, por su soberana sabiduría, porque Él es soberano sobre todas las cosas. En Apocalipsis del 1 al 20, estamos viendo un panorama, ¿no? Al principio sí mencioné un poco de lo que significa algunos detalles de cada frase del versículo 1 que vimos ahorita y parte de los versículos, pero ahorita vamos a seguir viendo esto como un panorama general porque quiero llegar a las iglesias, que es en el capítulo 2, pero seguimos en el capítulo 1 del 9 al 20, habla de una visión gloriosa, que Juan en su visión describe a Jesús como rey. Si se dan cuenta, la vestimenta que está mencionando Juan es como si fuera un rey, pero sin embargo le da otros detalles o características especiales, simbólicas, pero que tienen algo que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, sonido de trompeta. Y aquí imagínense una trompeta, estuvieran todos acá escribiendo, otros haciendo algo, pero en cuanto suena la trompeta, como que diciendo algo bueno va a suceder o algo nos van a anunciar. Y Jesús con voz potente da un anuncio importante y nos dicen, presten atención con el sonido de la trompeta. Y después habla de cabellos blancos. Y aquí habla de la eternidad de Dios. Incluso lo menciona también el libro de Daniel, el capítulo 7, versículos 9. Habla exactamente de lo mismo. Y está hablando precisamente que lo que decíamos hace un momento, Dios es atemporal. Dios no lo rige el tiempo, es eterno en nuestra forma de verlo. Y también menciona en esa parte de capítulo 1, del 9 al 20, dice, ojos como fuego. No está diciendo ojos de fuego, dice como fuego. Dios examina y ve todas las cosas. Y quiere purificarnos. Cuando hablamos de fuego, estamos hablando de que Dios se está examinando y está viendo realmente cómo somos. Y el fuego, acuérdense que el fuego puede purificar. Más adelante dice, voz como muchas aguas. Si uno lo lee literal solamente dice, bueno, como voz como muchas aguas. Está hablando acerca de la autoridad divina de Dios. Rostro como el sol, dice. Gloria irresistible de Jesús, de Dios. También dice llaves de la muerte y del Hades. Él tiene soberana y absolutamente todo el poder y soberanía sobre todo. Y más, al final del libro habla de la muerte y el Hades que fueron lanzadas al lago de fuego. Y no es un lugar imaginario. Por eso les decía, no todo es profético. Algunas cosas son literales. El infierno existe, hermanos. Dice también en el versículo 17 que Juan cae como muerto. No quiere decir que se murió. No quiere decir que caíte para atrás. Sin embargo, Cristo le dijo, no temas. Ese es el corazón de Jesús en el capítulo.
Cristo glorioso es también Cristo compasivo y muestra compasión. Y ese empatía sería con Juan para mostrar el amor, y no nomás a Juan, a cada uno de nosotros. Parte de eso, mejor dicho, esto es lo que quiere Jesús. Y como lo dijo en Pedro, que no, Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Al final, en el capítulo 1, versículo 19, dice: escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Es la orden que da Jesús a Juan. Él tiene que escribir la visión que está viendo. Algunas cosas le dijo: escribe, como en esta ocasión. Y en otras cosas, no escribas, o está sellado, o todavía no es el tiempo. Y no lo hizo. Pero la acción es, después de escribir lo que tú estás viendo en visión, Juan, en esta manera, como Dios está hablando con Juan o dándole esa visión, después le dice: envíalo. ¿Por qué quiere Dios o por qué quiso Dios que este libro fuera escrito y Juan tuviera todas esas visiones? Porque es un mensaje como iglesia que nosotros tenemos que saber. Es una revelación de Jesucristo, de parte de Dios, que la tenemos que saber. Y tiene bienaventuranza. Y es de gozo, es de reflexión, no es algo de temor. Si no has leído el Apocalipsis, hermano, léelo. Por favor. Cuando yo estaba viendo todo eso, de veras que yo lo tomaba muy personal. Y le decía: Señor, ¿qué estoy haciendo? Como tu hijo. Y me costaba trabajo a veces escribir y reflexionar en cada cosa que estaba diciendo. Y dije yo: Padre, si a mí me está moviendo eso, yo quiero que la iglesia Vida Nueva también sienta algo igual, pero no nomás que sienta, sino que lo lleve a la realidad. Jesús tiene algo importante que decir a su iglesia de todos los tiempos, y ahorita estamos en este tiempo, y Jesús nos tiene un mensaje. En Apocalipsis, del 2 al 3, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, habla de Cristo diciéndole algo a las 7 iglesias que hemos estado mencionando y que los vamos a ver muy detenidamente, algo muy superficial, pero algo importante que nos va a quedar en nuestras vidas. Y cuando Dios dice en parte de esto, dice diciendo a las iglesias, dice: Cristo está en medio de la iglesia, no está allá lejos, está caminando entre ellas, está viendo lo que está sucediendo. Él está pendiente de cada uno de nosotros. Él quiere algo y ese mensaje lo va a comunicar. Fíjense bien, cada una de estas 7 iglesias tiene algo cíclico que le está diciendo. Primeramente dice, hay algo que le llama el ángel. En la Biblia, bueno, aquí mismo está mencionando que es el ángel de tal iglesia o el mensajero de tal iglesia, que es el que va a exponer la palabra o el que está responsable o responsables, porque podemos hablar de liderazgo o de una persona que Dios ha llamado. Pero sin embargo no es el mensaje final nada más a esa persona, sino totalmente a la iglesia. El mensaje va dirigido a ese ángel de cada iglesia.
Si vemos es un patrón, empieza con eso. Segundo, cada iglesia también dice, Jesús se da una autopresentación. Jesús se presenta a sí mismo de la forma que vimos ahorita en el capítulo 1. Parte de esa presentación de quién es Jesús, cómo se estaba mostrando y cómo lo estaba viendo Juan al escuchar la voz de Jesús, lo escribe a cada una de las iglesias por partes. Y ahorita vamos a ver, empezando con Éfeso. Después, a cada iglesia le da un elogio. Y hay algunas que no le dio ni nada de elogio. El elogio es algo bueno que estaba haciendo la iglesia, en este caso cada una de estas iglesias, pero igual, ese elogio, acuérdense, lo estamos tomando para nosotros como parte de la iglesia. También después, siguiendo ese patrón de cada una de las cosas que está hablando de cada una de las iglesias, también hay una reprensión. O algo dice, tengo contra ti. O algo malo que estaba haciendo la iglesia, pues, para resumirlo. ¿Por qué hacía Jesús eso? Porque Él es santo, es justo y requiere santidad a cada iglesia. Por eso hay reprensión. Y dejar la reprensión a un lado quiere decir que o Dios no nos quiere o no somos sus hijos. Dios al que ama disciplina, dice la palabra de Dios. Si nosotros no disciplinamos o no nos gusta la disciplina y yo hago lo que yo quiera, entonces piensa o pensemos si realmente estamos dentro de esa iglesia de Cristo. Ese patrón a cada iglesia también dice, después de la reprensión hay un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque después de la reprensión, Dios espera que cuando te digan las cosas mal, no te digas, no te enojes, no, pues me está diciendo la verdad, yo no quiero nada con Jesús porque me está diciendo mis verdades. No, lo que Cristo quiere a cada una de estas iglesias o a nuestra iglesia o a ti como parte de la iglesia es que te arrepientas. ¿Para qué sirve el arrepentimiento? Si yo voy en un rumbo erróneo, Dios quiere que voltee a Él, que sígalo a Él. Así hay una restauración y purificación para poder vencer en Cristo, no con nuestras fuerzas. Al final, hay una promesa al que venciere, o al obediente, o al que hace caso, o al que escucha de a de veras. Vamos a tener una vida eterna con Dios, hermanos. Es la esperanza de vida eterna. Vamos a estar frente a Cristo. Vamos a conocerlo frente a frente. No va a haber pecado en nosotros. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahorita estaba hablando mi hermano Gerson de su tío. Y qué bonito es pensar, decir, él ya está en la presencia del Señor. ¿Y tú? ¿Y nosotros? Si ahorita mismo muriéramos, ¿estuviéramos en la presencia de Cristo o en el infierno? Y voy a dejar las conclusiones de todo esto al final. Pero quiero que estemos meditando en lo que Dios está diciendo, lo que va a decir a Dios a cada una de estas iglesias, que somos nosotros mismos. Así es que vamos a ver un panorama general de cada una y empezamos con Éfeso. Ya vamos en el capítulo 2.
La iglesia de Éfeso. Vamos a leer lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Quién tiene esas 7 estrellas, que son los ángeles de cada iglesia? Cristo. ¿Quiénes son los candeleros? Son cada iglesia. Eso ya está explicado en el capítulo 1. Solamente estoy recordando. Dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Si Jesús nos estuviera hablando ahorita, ¿nos dijera estas palabras? Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y has mantenido fiel, no has desmayado. Si Dios nos hablara directamente ahorita, ¿nos diría estas palabras? Fíjense bien, dice el versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Y hasta ahí termina lo que Jesús está diciendo o está expresando esa revelación a Juan, al ángel y a nosotros. En conclusión, ¿qué es lo malo que le dijo? Sin amor, sin pasión por Cristo. Siéntelo como Jesús nos está hablando a nosotros. Todavía tienes ese primer amor. ¿Qué cosas buenas, como ahorita decíamos, trabajo, estás en sana doctrina y estás perseverando en la palabra y haciendo su voluntad? Bien. ¿Qué advertencia nos da en Éfeso? Recuerda, arrepiéntete y vuelve. Estoy resumiendo. A Cristo no le agrada una iglesia sin pasión. Podemos trabajar mucho o a veces no hacer nada, nomás venir los jueves y los domingos y sentarnos aquí bien a gusto. Perdón por decir eso. Pero si estás trabajando y lo estás haciendo nomás para que los demás te vean, ¿dónde está la pasión por Cristo? ¿Dónde está la pasión por el amor que Dios te ha dado y nos ha dado su Espíritu Santo que mora en nosotros? Todo aquel que cree. Ahí hay unos personajes que nos dice los nicolaítas y dice, ¿quién serán esos? La palabra está compuesta de 2 palabras, Nike y Laos.
Nike significa victoria, dominio o conquista. Y laos significa pueblo, la gente o la congregación. Un significado literal de nicolaíta sería el que domina a la congregación, al pueblo, el que conquista el pueblo, el que ejerce control sobre el pueblo. Pero ¿quiénes eran a estas personas que ejercían control sobre la congregación? Sobre la iglesia de Éfeso. Eran falsos maestros. Dentro de la iglesia, no fuera, dentro. Hermano, ¿cómo vamos a distinguir cuando hay un falso maestro o un verdadero maestro exponiendo la palabra de Dios? Tienes que leer, tienes que estudiar la palabra de Dios y tienes que guardar la palabra de Dios, como dijo Jesús. Si nosotros no leemos la Biblia todos los días, ni oramos, ni tenemos esa comunión con Dios, ni tampoco estamos perseverando en la palabra, ni tampoco estamos edificando, ni tampoco estamos trabajando para el Señor, hay un problema. Nos volvemos fríos y criticones. Y todo lo que vemos son malos y nosotros muy buenos. Estos nicolaitas que manejan Éfeso permitían que se mezclaran las cosas mundanas en la iglesia. Ay, ¿qué tiene de malo? Ay, sí, todo lo hacen. Hasta el pastor. Y a veces no, ni es cierto. Nomás están escudando de algo para hacer poquito malo. Y acuerden lo que dice la palabra, un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Es decir, un poquito de pecado en tu vida te va a hacer caer en un pecado más grande. Tal vez dirían esos nicolaitas o enseñaban, puedes seguir a Cristo y al mismo tiempo seguir las prácticas del mundo. Tal vez aquí no hay alguien que diga eso. Pero tal vez yo puedo decir, bueno, ¿qué me importa escuchar música del mundo? Ver pornografía, ver películas que son explícitas. Al cabo que no están mis hijos, puedo verlas ahora. No, señores. No, hermanos. Y de veras, yo me lo estoy diciendo a mí, no estoy criticando a ninguno de ustedes. Porque a veces somos permisivos en las cosas que debemos guardarnos para el Señor. Porque Dios nos dio un cuerpo, un espíritu, y nuestra alma que está consciente de lo que estamos haciendo para que demos buenas cuentas delante de Dios. O tal vez son nicolaitas, o nosotros mismos decimos a veces, exageras, cristianito. Puedes hacer otras cosas. Pon aparte a Dios y Dios, acá en la iglesia tú y tú acá lo que tú quieras. No, hermano. Hay que vivir en santidad. Vamos a pasar al siguiente iglesia, Esmirna. Este está en el versículo 8 al 11. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Otra vez, ¿quién se está presentando ahí o qué está diciendo una característica de Jesús? ¿Se dan cuenta cómo dice diferente cosa que le dijo a Éfeso? Ahora en Esmirna es diferente. Igual, ahora le va a empezar a decir, yo conozco los ojos de fuego, ¿se acuerdan? Yo conozco tu tribulación, tus problemas, pues, lo que traes acá adentro.
y tu pobreza, porque a veces nos creemos a veces que no somos o no podemos hacer algo por la iglesia, pero bueno, pero tú eres rico, le dice el Señor Jesús. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte o de la muerte segunda. Me gusta. Si yo viera cada iglesia así bien detenido, cada una de las palabras, yo creo que nos iba a faltar horas por entrar, pero vamos a ver otra vez algo específico que está diciendo a esta iglesia de Esmirna. Y lo bueno que le dice es, eres fiel y tienes riqueza espiritual. Fíjense qué hermoso Dios. Primero, en este caso Jesús nos está diciendo a nosotros como iglesia, te dice lo bueno, pero después te dice lo contrario, lo que estás mal. Pero reconoce, hermano, está reconociendo lo que tú estás haciendo, si es que lo estamos haciendo algo. Si no estamos haciendo nada, ¿qué nos van a reconocer? Pero aún así, siempre lo que hagamos, siempre hemos dicho, es para la honra de Dios y así debe de ser. ¿Qué es lo que Dios vio en esta iglesia? Lo malo que vio, nada. No hubo ninguna reprensión, algo malo para ellas. Igual que otra iglesia que vamos a ver que se llama Filadelfia. Esas dos únicas iglesias, no hay algo que haya examinado y que ha dicho, eso no está bien. Pero sin embargo, aún está ahí y de todas maneras, el motivo de por qué está diciéndola es para que se mantenga fiel y firme la iglesia y siguiendo adelante. Porque Cristo le dice, sé fiel hasta la muerte. Mantente en santidad. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y nadie va a poder ver al Padre sin santidad. Es que todos somos pecadores, dicen algunos, se cobijan en el pecado. Todos pasaron con 6, dice, cuando llega un niño de su examen, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Se está escudando de los demás. No, hermanos. Si somos hijos de Dios, dice que no hay pecado en el Hijo de Dios porque Cristo pagó con su sangre preciosa. Nos podremos considerar pecadores, pero porque traemos esa naturaleza pecaminosa. Es decir, la tendencia a pecar, pero por eso Dios la dejó, para que nosotros dependamos de Dios en todo momento. Pero como hijos suyos, nosotros delante del Padre no tenemos pecado, porque la sangre de Cristo nos lavó y los limpió. A Esmirna, a esta iglesia, a Cristo le agrada la fidelidad bajo la presión con que estaban ellos. Acuérdense cómo estaba la iglesia por el gobierno de Roma en ese entonces. Hermanos, no estamos lejos de nuestra realidad hoy. En cualquier momento, nuestro gobierno puede decir, no se predica, se cierran las iglesias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar como lo que hubo en la pandemia, que muchos se enfriaron y ya se fueron y ya no están. Por temor que me van a matar, me van a encarcelar, me van a quitar mi trabajo. Entonces no estás viendo las cosas de arriba, estás viendo las cosas de abajo. Es decir, no estás viendo las cosas que Dios tiene preparadas, sino lo que tienes ahorita, lo que Dios te ha dado.
Y a Esmirna y a nosotros nos está diciendo eso. Y sigamos, hermanos, en Pérgamo. La iglesia de Pérgamo está en el capítulo 2, del 12 al 17. Al final voy a hacer un resumen de todas maneras de todo lo que estamos viendo, rapidísimo, ¿no? Pero seguimos. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿A quién le está diciendo? Al ángel. ¿Quién es el ángel? La persona que está a cargo o que está, es el que está dando, el que va a dar el mensaje a esa iglesia. El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Se acuerdan cómo le llaman a la palabra de Dios? La espada de 2 filos que penetra hasta el hueso. Y no lo está diciendo literalmente. Lo está diciendo que discierne todo lo que hay en nuestras vidas. Lo más íntimo que nosotros podemos pensar, Dios conoce y sabe. Y la palabra hace eso para que nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos y creer en Dios. El versículo 13, 2:13, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí viene lo malo. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Les digo que está haciendo muchas referencias al Antiguo Testamento, por eso hay que leer toda la Biblia para saber de quién está hablando aquí. Que enseña a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sagradas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Otra vez. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Lo que dice en cada iglesia, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Su palabra. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A quien al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esperanza, vida eterna, estaremos con él. Haremos un resumen de lo que le está diciendo a esta iglesia, hermanos. Pérgamo. Fiel, comprometida esta iglesia. Ahora, no, tómenlo para nosotros. Daniel, ¿eres fiel y comprometido para Cristo? Qué buenas cosas está diciéndole. Eres fiel y tienes riqueza espiritual. Firme, dice lo bueno, firme ante la persecución. ¿Qué es lo malo? Toleras falsa enseñanza. Cristo dice, arrepiéntete, le dice a la iglesia. A Cristo no le agrada la tolerancia de doctrinas que está en contra de su palabra, o doctrinas de hombres, o doctrinas que nomás nos dan satisfacción personal. Siento bien a gusto, me siento bien. No es de sentimientos, hermano, solamente es realmente que Dios está haciendo algo en tu vida. En el capítulo 2, versículo 18 al 28, habla de otra iglesia, es Tiatira. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego. Otra vez, ¿a quién le está escribiendo? Al mensajero de esa iglesia. ¿Qué es lo que está Jesús
alguna característica de él? Hijo de Dios, que tiene los ojos de llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto, Jesús dice esto a la iglesia. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Otra vez está hablando él, posiblemente, aquí no está hablando de una mujer, pero no necesariamente la Jezabel del Antiguo Testamento. Pero esa Jezabel es semejante a lo que quiere decir aquí Jesús en el mensaje que está dando a esta iglesia. Y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo, ¿para qué? Para que se arrepientan. Y no quieren arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, había un remanente, a cuantos no tienen esta doctrina, se guardaron, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman. Les digo que no les imponga otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Promesa, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero que son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Trompeta, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira era una iglesia amorosa, pero permisiva. Lo bueno que dice, tenías amor, buen servicio y estabas creciendo. Lo malo, había inmoralidad y falsa enseñanza, y la toleraban. Y menciono un nombre que ahorita decíamos, Jezabel. El nombre de Jezabel puede tener dos significados o dos posibles significados. Sebel, la palabra Sebel significa exaltada, noble, honorable. Qué bonito se oye, ¿verdad? Pero la primer palabra compuesta que tiene eso antes de Sebel quiere decir no. Entonces quiere decir no exaltada, no noble y no honorable. Es decir, esta persona no era de buen gusto, o esta persona estaba manchando a la iglesia de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos manchar la santidad de nuestra iglesia? Si empezamos a escuchar predicaciones en internet, que yo no digo que sean malas, pero a veces no tenemos ese criterio de decir esto sí, esto no, desechar lo bueno, agarrar lo bueno y desechar lo malo. A veces no tenemos ese criterio y todo se nos hace bueno y todo se nos hace bien. Aunque realmente digan, esa persona está cometiendo inmoralidad porque está viviendo o ya no vive con su esposa y vive con otra persona.
O esa persona está hablando solamente de beneficios, prosperidad y paz y todo para la iglesia. Sin embargo, la enseñanza que está dando en ese momento que tú estás viendo en internet o escuchándolo como tú quieras, es buena. Pero la raíz de esa persona no es buena. Hay que tener mucho cuidado lo que estamos escuchando y viendo. Es que a mí me gusta, ve cómo habla y cómo dice. Hasta le pega aquí al púlpito y habla con poder. Y me hace sentir bien y bonito. Qué bueno. ¿Y qué más? ¿Te hace exaltar a Dios? ¿Te hace escudriñar más su palabra? ¿Te hace servir más a Dios? No, porque esa persona no te está pastoreando, hermano. A Cristo, decía Teatira, no le agrada una iglesia que ama, pero no conforme con el pecado. Sigue permitiendo una Jezabel en su iglesia. Y Jezabel no solamente es una mujer, es cualquier cosa que pervierte la palabra de Dios. Y si no tengo discernimiento de lo que estoy y separando lo bueno y lo malo, vale más no meterse en problemas, sino escuchar. Hermanos, estamos en esta iglesia que es Vida Nueva. Es una iglesia local, pero somos parte de la iglesia de Cristo. Si realmente Cristo muere en ti. Porque podemos parecer cristianos, pero hay que ver nuestra vida si realmente servimos a Dios. Yo les dije que tenía dos significados Jezabel. La segunda es algo que no es literal, pero sí la palabra suena feo. Jezabel también significa basura o estiércol. Inmundicia, contaminación. Entonces Jezabel representa la corrupción, o las manchas, o el pecado, o la basura que entra a la iglesia por tus oídos, hermano. Nosotros somos iglesia y podemos contaminar a la iglesia que es donde estamos. Cuando la Biblia habla acerca de inmoralidad sexual, está hablando de idolatría, normalmente. Y a veces la idolatría no es tener a un santo o a una imagen, porque puede ser cualquier cosa antes que Dios. Y anteponemos muchas cosas antes que Dios. Le damos más prioridad a otras cosas antes que a Dios. Y hermanos, si no te estás dando cuenta de lo que está diciendo Jesús a cada una de las iglesias, a nosotros como iglesia, y dice, yo estoy mal en eso, y no dice, me falta a mí eso, entonces algo está mal, o algo no está bien en tu vida. Y si te das cuenta, está hablando a las iglesias, no está hablando a personas que no tienen a Cristo, están hablando de personas que conocen de la palabra de Dios como nosotros. Y posiblemente aquí haya personas que a lo mejor no le han dicho a Jesús, ven a mi vida y yo creo en ti. Porque también, como decíamos hace un momento, el Apocalipsis habla de las personas que aún no creen. Vamos a continuar con la siguiente iglesia. Sí me gustaría después hacer cada iglesia, desmenuzarla y verla más despacito. Ahorita estamos viendo algo general. Quedamos en eso. Vamos a ver a Sardis. Ya entramos al capítulo 3.
Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Jesús, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí, de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has hecho, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos remanente en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestiduras de blanco, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así es el vencedor. Está vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y voy a resumir esto, que hay algo bueno en esta iglesia, hay un remanente fiel. Alguien, los poquitos que hay, se mantienen fieles. ¿Qué cosa mala hay? Hay una apariencia sin vida. Podemos aparentar como ser buenos cristianos, pero realmente estamos lejos de eso. Tienes nombre de que vives, dice, pero estás muerto. A Cristo no le agrada la fachada. ¿Qué caso tiene dar una cara bonita, agradable, y por adentro ser diferente? Podemos engañar a cualquiera de nosotros, pero si tú no obedeces la palabra de Dios, si quieres hacer lo que tú quieras, a Dios le estás dando la espalda. Y le dices, no me interesa, Dios, lo que tú estés diciendo, yo voy a hacer lo que yo quiero y después te pido perdón. Más vale pedir perdón que permiso, decían. Algo similar hacemos. Ay, no le hace, ay, qué exagerado, mi hermano. No, hermano, no, yo no soy exagerado. Es la palabra de Dios que dice nuestra fe y normas, cómo debemos de conducirnos. Y voy para terminar, la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y otra vez, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Resumiendo, Filadelfia es una de las pocas iglesias que no le dijo algo malo, así como la iglesia de Esmirna. Pero ¿qué hizo esta iglesia? Guarda su palabra. No negó el nombre de Cristo. Siguió fielmente adelante. Esa es una buena iglesia. A Cristo le agrada una fidelidad humilde.
Esta iglesia, hermanos, era humilde y era fiel, aún en el tiempo donde estaban sufriendo persecución o problemas o angustias o lo que ustedes la cambiamos en nuestro tiempo, a problemas, enfermedades, angustias, enfermedad, o que alguien te rechaza la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Fiel, sé fiel y tendremos una corona que luego se la vamos a entregar al Señor Jesús. Pero si no tienes esa corona y no tienes nada que darle, ¿qué le vas a decir? Pues, gracias, Señor. Hay para la otra. No, no hay para la otra. Hoy es el momento. Vamos a ver la última iglesia, la Odisea. Escribe el ángel al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No, Jesús le dice, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima? Y pobre, ciego y desnudo. Órale. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. A veces estamos ciegos. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Otra vez esa palabra. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto ya lo había dicho en otra ocasión. Esto no se lo está diciendo a personas que no tienen a Cristo, se lo está diciendo a la iglesia. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como ya también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Otra vez. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Resumiendo lo que le dice a la iglesia la Odisea. ¿Qué tiene de buena esta iglesia? Nada. ¿Sabe qué es lo único bueno que tiene esta iglesia? Que Dios, que en este caso Jesús, está teniendo paciencia y esperando arrepentimiento. Pero de ahí en fuera no hay otra cosa que diga. Pero sí hay, es increíble cómo a esta iglesia Dios le muestra lo que no está bien. Hay tibieza y autosuficiencia y ceguera. Y estamos hablando de que esta iglesia se podría decir que era una iglesia próspera, rica, física. Y por eso ellos se consideraban que no necesitamos a Dios, aunque se creían como la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la tibieza que hay en nuestras vidas, hermanos? Es creer que nosotros estamos bien y que todos los demás están mal. Y si yo estoy bien y alguien te dice, hermano, hay que cambiar, hay que hacer esto, por tu tibieza vas a decir, no, hermano, yo estoy bien. Y alégale al umpire, decía en el béisbol. Cristo está fuera en esta iglesia, o posiblemente en alguna de nuestras vidas, o en mi vida. Y está tocando la puerta para decir, ¿a qué horas me dejas entrar? ¿A qué horas quieres que yo sea el rey de tu vida? ¿A qué horas quieres que yo dirija tu vida? ¿A qué horas me vas a reconocer?
Cristo no le agrada la autosuficiencia espiritual. Yo solito puedo. En resumen, hermanos, y esta es una pregunta. ¿Qué tipo de iglesia agrada a Cristo? Éfeso, la que lo ama sobre todo. Esmirna, la que permanece fiel en la prueba. Pérgamo, la que guarda la verdad. Tiatira, la que vive en santidad. Sardis, la que despierta. Filadelfia, la que persevera aunque sea pequeña. La Odisea, la que se arrepiente de su tibieza. Englobando todas las iglesias, diríamos una frase, o podríamos decir una frase: la iglesia que agrada a Cristo es la iglesia que se arrepiente, persevera y permanece fiel. Nuevamente lo voy a decir. La iglesia que agrada a Cristo, la persona que agrada a Cristo, el cristiano que agrada a Cristo, es el que se arrepiente, persevera y permanece fiel. Jesús, hermano, sigue caminando entre la iglesia, entre nosotros. Sigue examinando nuestros corazones, corrigiendo, restaurando, llamando, comprometiendo, gobernando la iglesia, nuestras vidas. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No tomas estas palabras a la ligera, hermano. Si Jesús, con voz de trompeta, empezó a hablar, es porque es importante y muy importante. Hay unas preguntas que realmente yo las haría para mí, pero si tú quieres, hazlas para ti. ¿Hay pasión por Cristo? Señor, yo tengo pasión por Cristo. Señor, realmente estoy leyendo tu palabra, estoy orando y estoy obedeciendo cada día. Señor, busco vivir en santidad. Señor, tolero las falsas doctrinas. ¿O estoy haciendo algo al respecto? ¿Aparento nada más ser cristiano? ¿Soy de pantalla nomás? Señor, yo soy tibio o autosuficiente. Ese es el tiempo de escuchar la voz de Dios y volver hacia Él, hermanos. Realmente, lean Apocalipsis. Es un libro con promesa. Es un libro de bendición. Y estas preguntas que acabo de leer, hermano, de veras, háztelas en tu vida y en tu corazón y di, realmente yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero ser fiel, quiero servirte, quiero honrarte. No te voy a criticar. Tú solamente lo tienes que ver con la palabra. Yo le puedo visitar a muchos de ustedes y a lo mejor puedo hablar de otros. Pero primeramente yo tengo que ver, si yo hago, a verme a mí mismo, si yo hago las cosas bien y cada uno de nosotros queremos hacer una iglesia que nos diga cosas buenas como en algunas que decía Jesús aquí, la iglesia va a cambiar, hermanos. Pero yo tengo que cambiar primero. Yo no tengo que ver la paja de mi hermano y no estoy viendo el tronco que tengo en mis ojos.
Como les dije al final del libro, dice, ven Señor Jesús, ven. ¿Tienes el anhelo de que Jesús venga? Si no, no, yo todavía no. Podemos decir eso. No, espérame tantito. Hermano, ponte de pie, vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Hay muchas cosas, Señor, que nos dices en cada una de estas iglesias y que podemos verlas detenidamente y que podemos estudiarlas, conocerlas. Pero lo más importante, Señor, no solamente tener el conocimiento, sino realmente honrarte a través de los cambios que tiene que haber en nuestras vidas como personas, y lo tenemos que hacer individualmente, Señor, cada uno de nosotros, para que esta iglesia, Señor, te honre y reconozca, Señor, tu señorío como Rey, Señor Jesús. Permite, Señor, vivir en santidad. Permíteme, Señor, vivir en santidad. Permíteme no ver a mi hermano, sino verme a mí, Señor. Cámbiame, Señor. Padre, si hay alguna persona que aún no es parte de tu iglesia, Señor, tú sabes que esa persona muere ahorita, Señor, y va al infierno. Ponle en su mente y en su corazón, Señor, que tiene que creer en ti, que tú diste tu vida y tu sangre en esa cruz, solamente, Señor, para quitar toda el pecado que hay en nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque muchos de nosotros hemos creído en ti. Pon ese anhelo, Señor, de servirte y honrarte. Y las personas, Señor, de conocerte. Personas que aún no te conocen, Señor, de que aún no vives dentro de ellas, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser como iglesia, a arrepentirnos y obrar conforme tu voluntad. Ya no ser hijos obedientes y fieles a ti. A ti sea la honra y gloria, Señor, por todos los siglos. Amén. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.